una de nuestras vidas, a cada uno de nosotros, y vamos a pedirle que Él se glorifique abundantemente en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos, Señor, que tú te reveles, que tú te glorifiques sobre la vida de tu pueblo. Señor, háblanos a través de tu palabra, a través de todas esas cosas grandes y gloriosas, Señor, que tú tienes para nosotros y que tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este tiempo para poder cada día acercarnos más a ti. Señor, levántate en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Muy bien, mi hermano, pues vamos a ver qué es lo que tiene el Señor para cada una de nuestras vidas en este tiempo, que Él se pueda glorificar abundantemente. Yo tengo un tema para ti, no sé si lo podamos poner, que se llama un instrumento en manos de Dios. Amén. Un instrumento en manos de Dios. Y me gustaría que pudieras ir junto conmigo al libro de a ver si podemos poner, de Mateo, libro de Mateo, en el capítulo número 15, en el verso número 32. Mateo número 15, en el verso número 32. Amén. Permíteme un segundito. Muy bien. Vamos a dar lectura a este pasaje. Dice la Escritura: Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comiendo todos se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastos llenos. Qué interesante es esta palabra, porque nos lleva a entender y a conocer que el Señor tiene un plan grande para la vida de cada uno de nosotros, para ser un instrumento en sus manos, para alcanzar todas las cosas que Él tiene preparadas para nuestras vidas y para guiarnos en la dirección que Él tiene para nosotros. Muy bien, ¿sabías tú que hay mucha necesidad en la vida de la gente? Estamos viviendo tiempos de una profunda necesidad. Tiempos en los cuales podemos experimentar diversas situaciones que están ocurriendo actualmente en toda la tierra, no solamente aquí en Monterrey, en México, Guadalupe, donde quiera que te encuentres aquí cerca, también en muchas partes, en muchas naciones del mundo, muchas necesidades diferentes las que se están viviendo y las que se están enfrentando. Hay diversos tipos de necesidades. Muchas de esas necesidades vienen de diferentes tamaños, de diferentes moldes, de diferentes categorías. Por ejemplo, están las necesidades económicas, que como tú has visto, pues en este tiempo se están manifestando en la sociedad. Vas caminando por las plazas y ves muchos negocios cerrados, ves muchas personas sin trabajo o con sus sueldos reducidos en lo que están viviendo. Hay mucha necesidad económica actualmente. Hay algunos que pudieron hacer algunos recursos en este tiempo, pero no es la mayoría. Y qué triste es eso, porque pues necesitamos los recursos para poder comer, para poder saciarnos, para poder hacer tantas cosas en el día a día. Así que pues es algo muy importante que tenemos que tener, y que hay una necesidad porque esta necesidad está faltando. Otra de las necesidades que podemos saber y que podemos entender también que hay es la necesidad de salud. México es uno de los países con problemas de salud más grandes que hay.
Sus problemas de salud son, imagínate, el primer lugar en obesidad infantil. Primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en personas adultas. El primero se lo llevan nuestros vecinos del norte, ¿verdad? Y todo esto a causa de la cultura alimenticia que tenemos. Nosotros hemos adoptado mucho la cultura alimenticia de los Estados Unidos y la hemos aplicado acá en nuestra nación, pero no nos quedamos tan atrás con la cultura que tenemos también nosotros aquí en nuestro país. Pues la mayoría de los alimentos pues son harinas, son alimentos grasosos, son alimentos con azúcar, con sal, están pues demasiado condimentados con algunas cosas que desgraciadamente son dañinas. Y si agregamos pues todos los alimentos procesados que utilizamos para alimentarnos, porque ahora sí que los que más saludable comen son los que viven en el rancho, los que están alejados de la sociedad, que comen nopalitos y frijolitos y animales del campo, pues son los que están más saludables, ¿ok? Porque aquí en la ciudad hay tanto alimento procesado que enferma y daña a la gente. Tal es así que México tiene el 6º lugar en diabetes en el mundo. ¿A causa de qué? A causa de los problemas alimenticios que hay. Y nos llevamos el no muy honroso primer lugar en hipertensión en todo el mundo. Imagínate, 1 de cada 4 personas en México padece de hipertensión. ¿Será eso normal? ¿Será eso natural? ¿O será que estamos haciendo las cosas mal? Hay algunos expertos que dicen que no son 1 de 4, sino son 1 de 3 personas. Y esto es algo bastante crítico que podemos estar viviendo en el sector salud aquí en nuestra nación. Hay tantas necesidades, pero la mayor necesidad de todas es la necesidad de salvación. Una salvación que necesita la gente, ya que pues a causa de no estar teniendo suplidas las necesidades anteriores, si tú te vas, bueno, hay otra necesidad también que es muy importante, que es la necesidad de familia, que esta necesidad familiar pues está haciendo que la sociedad se deconstruya. Que haya muchos divorcios. 37 de 100 matrimonios son divorcios. De 100 personas que se casan, 37 vienen a caer en el divorcio. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Bueno, ocasiona daños muy graves a la sociedad. Primeramente, ocasiona un daño muy grave a la pareja. Sea lo que fuera la situación que haya pasado la pareja, en el momento que la pareja se divorcia, se separa, viene un daño sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque eran uno delante del Señor. Pero ahora, como se divorciaron, se partieron en dos ellos mismos. ¿Y qué es lo que hicieron? Fueron dañados, fueron heridos. Y no solamente heridas vienen sobre de ellos, sino también sobre la vida de sus hijos. Viene un cambio de vida, viene un estilo de vida totalmente diferente que llega a dañarlos y llega a repercutir también en su futuro, aun y cuando los padres crean que no les va a hacer daño. Porque yo cuando hablo con personas que están a punto de divorciarse para que arreglen su situación, siempre me dicen: no, mis hijos no van a tener problemas, no, ellos no van a ser como los demás niños que pueden llegar a estar afectados, porque nosotros no nos llevamos tan mal y no vamos a quedar en tan malos términos. Y ellos se creen sus propias mentiras, pensando que no van a tener un daño los hijos, cuando definitivamente va a haber situaciones que van a quedar grabadas en su corazón y en su vida para toda la vida. ¿Por qué? Porque durante su crecimiento dependen de una manera impresionante de los padres. Y si no tienen a sus padres en su etapa pequeña de su niñez, de su adolescencia, pues van a enfrentar una adultez bastante dura y bastante difícil. Todo esto llega a repercutir en la necesidad de salvación que la gente necesita y requiere para que puedan arreglar todas esas otras dificultades o problemas que pueden tener en su vida. ¿Por qué? Porque cuando viene la salvación a la vida de una persona, también viene una transformación y un cambio de hábitos, una manera diferente de andar.
Hay cristianos que quieren seguir con los mismos hábitos. Bueno, pues eso va a repercutir en su vida, eso va a repercutir en su salud, eso va a repercutir en todas las áreas en las cuales ellos puedan estar caminando, en el área familiar, en el área de la salud, en el área financiera. Van a seguir batallando y van a seguir enfrentándose a los mismos problemas en los cuales pueden estar viviendo. Qué importante es que podamos entender que el Señor quiere cambiar nuestras vidas y quiere arreglar todos esos problemas y todas esas fallas que hay en nosotros, pero tiene que venir una transformación. Y esto fue lo que sucedió en esta ocasión cuando el Señor Jesucristo estaba ahí delante de sus discípulos y delante de una multitud muy grande que estaba buscando escuchar del Señor para poder saciar esa necesidad que había en la vida de cada uno de ellos. Y bueno, yo creo que necesitamos entender que el Señor quiere hacer esos cambios, quiere hacer esa restauración en la vida de cada uno de nosotros y quiere cambiar todas las cosas para que de esta manera el Señor pueda cambiarnos, transformarnos y vivir una nueva vida en Él. Entonces, pues vamos a ver algunos puntos importantes respecto a cada uno de estos detalles. Y el primero de esos puntos es que Jesús tuvo compasión de la gente. Qué importante es este punto en el cual el Señor Jesucristo actuó. Ahí en el libro de Mateo vamos a ver este pasaje en el capítulo 15, verso 32. Dice la Escritura: y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Muy bien, aquí el Señor Jesucristo está viendo una necesidad muy grave en la vida de la gente, una necesidad que ellos estaban viviendo, que ellos estaban enfrentando y que tenía que ser solventada. ¿Y cómo iba a ser solventada? Pues el Señor es muy específico, porque el Señor trata nuestras necesidades de manera particular y de manera especial. Y estas personas necesitaban primero una restauración espiritual, pero también necesitaban una provisión física. ¿Por qué? Porque tenían ya 3 días que estaban con el Señor y necesitaban alimentarse, porque podían desmayarse en su regreso a sus hogares. Recuerda que los caminos pues antes eran bastante largos, porque no había los medios de transporte que tenemos ahorita. No todos tenían animales para poderse mover más rápidamente, y muchos venían a pie para ver y conocer al Señor Jesucristo. Pero Jesús veía la necesidad de la gente. Tenemos que ver cada una de las necesidades que el Señor estaba teniendo para con ellos, para que de la misma manera nosotros podamos actuar al igual que nuestro Maestro lo hizo. La pregunta es: ¿ves tú la necesidad en la vida de la gente de manera particular como la ve el Señor Jesucristo? Pones tú especial atención en las situaciones que están sucediendo alrededor de ti, al igual que nuestro Señor Jesucristo lo hizo en el tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra. Hay veces que solo hacemos una oración por la gente, o ni eso, para suplir la necesidad que tiene. Pero si alguien tiene la necesidad del alimento, pues debemos de suplir esa necesidad. Si hay alguien que tenga la necesidad del vestido, tenemos que suplir esa necesidad, o en lo que sea posible nosotros ser parte de lo que Dios quiere hacer, o un instrumento en las manos de Dios. Necesitamos ser esa extensión del Señor para poder tocar la vida de aquellos que están en necesidad. Y sabes que la gente va a ver a Cristo a través de tu vida. La gente va a ver una transformación de lo que Dios hace en ti, para que suceda también en la vida de ellos, porque la gente no se puede quedar recibiendo nada más. La gente tiene que entender que parte del proceso de transformación es pasar de ser una persona con necesidades a ser una persona que suple las necesidades. Y qué importante que tú y yo podamos ser de esos que suplen las necesidades. Jesús veía que ya era el tiempo en el cual la gente se tenía que levantar. Mi pregunta es:
¿Crees tú que sea este el tiempo en el cual nosotros nos tenemos que levantar de manera individual para ser un instrumento en las manos de Dios? Pregunto, ¿será así o no? Tenemos que levantarnos, tenemos que ser un instrumento en las manos de Dios, tenemos que acudir al llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. En el libro de Juan, el capítulo 4, en el versículo 35, Jesús estaba con sus discípulos y sus discípulos le animaban a ir a comer porque no había comido, y Él decía: mira, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Y fue esa ocasión en donde Él habló con esa mujer samaritana, y la mujer fue ahí por la gente, por las palabras que había escuchado el Señor Jesucristo. Nuestro Señor sabía que ella iba a venir con la demás gente y les iba a tener que seguir predicando, y mientras tanto el Señor les está enseñando a sus discípulos y les dice allí en el libro de Juan capítulo 4 verso 35: ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿Aún faltan 4 meses para levantar la cosecha? Y luego les dice el Señor, se los estaba ilustrando, les dice el Señor: bueno, yo les digo esto, vean, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están listos para la siega, ya están blancos para la siega. Qué importante es que tú y yo aprendamos a levantar la vista y a poder ver la necesidad que hay en la gente. Me acuerdo una ilustración que ponía un hombre que vino, creo que era de China, en uno de los congresos de misiones. Él dice: la gente está así, viendo a los pies, deprimida, con necesidades, viendo sus propias necesidades. Cuando estás con la cabeza para abajo, te estás viendo a ti, estás viendo tus necesidades, estás viviendo de manera egoísta. Por eso el Señor dice: alcen los ojos, quita tu vista de tus propias necesidades y mira los campos que ya están listos para la siega. Ahí están todos esos que están viéndose a los pies, y que el Señor quiere que les hables, que les llames la atención, que acudas con ellos para que levanten su rostro y puedan ver la gloria de Dios, y puedan ver también el cambio y la transformación en cada una de sus vidas. La segunda cosa que yo veo en este pasaje son las limitaciones humanas que nosotros podemos llegar a tener. Vamos allá al libro de Mateo capítulo 15 verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Fíjate las palabras de los discípulos. Ellos entendieron que el Señor Jesucristo les quería dar de alimentar a toda esta gente, y pues como ellos iban con Él, su petición se les hacía un poco extraña o un poco rara. Le decían: Señor, ¿cómo crees que vamos a poder nosotros alimentar a toda esta gran cantidad de gente? Era como si estuvieran queriendo convencer a Dios de que Él no podía suplir esa necesidad. Qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos encontrar en la misma situación, tratando de convencer a Dios que nosotros no tenemos la capacidad o que no tenemos los recursos para poder ser un instrumento en las manos de Dios y para poder ser esa extensión que el Señor quiere que seamos en este tiempo en la vida de la gente. Tú y yo necesitamos saber que aun y cuando nuestras limitaciones puedan estarse dando de manera visible, tenemos que entender que el Señor quiere actuar en nosotros a través de esas limitaciones y reflejar su poder y su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Tus limitaciones sirven para darte cuenta solamente que tú no puedes. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Lo único que tienes que hacer es cumplir el llamado que Dios está trayendo para tu vida. Yo sé que a muchos de los que están aquí ya Dios los está llamando, ya Dios está poniendo algo específico en su corazón para ser un instrumento en sus manos en este tiempo, para restaurar, para sanar, para librar, para tantas cosas que el Señor vino a hacer en un momento aquí en la tierra, pero que Él ha depositado esa labor en cada uno de nosotros. ¿Tienes tú limitaciones? ¿Cuántos de aquí tenemos limitaciones?
Bueno, todos tenemos limitaciones, aun y que no levantes tu mano. El problema es cuando ponemos esas limitaciones antes que la obediencia al Señor, antes que el llamado al Señor. Si Él nos está pidiendo hacer algo, gloria a Dios que no pueda. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va a obrar a través de tu vida, te va a levantar, te va a restaurar, te va a dar capacidades, te va a hacer crecer esos talentos que muy probablemente están ahí, pero están escondidos, y te vas a sorprender. Cuando digo te vas a sorprender, es que te vas a sorprender realmente de lo que Dios puede hacer en una persona que está dispuesta a que el Señor haga su obra en su vida. Yo creo que cada uno de nosotros tiene un llamado especial de parte de Dios para que podamos acudir a Él y para que podamos cumplirlo en todas las cosas a las cuales el Señor nos lo está pidiendo. Ahora, ¿cuáles son tus recursos? Que es el tercer punto que yo quiero traer y que yo puedo ver en este pasaje. ¿Cuáles son los recursos que tú tienes para servir al Señor? ¿Cuáles son las cosas que el Señor te ha dado para que tú seas un instrumento en sus manos, para que haya una transformación en tu vida? Vamos allá al libro de Mateo, en el capítulo número 15, en el verso número 34. Dice la palabra: Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tienes? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Ahorita seguimos con el verso 35. ¿Cuántos panes tienes? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Esta es la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos: ¿de dónde vamos nosotros a sacar tantos panes? Ok, ahí está la respuesta. ¿Cuántos tienes? Pues estos poquitos. Pero ¿qué es esto para saciar a una grande multitud? A una multitud tan extensa. Muy probablemente pudo haber alcanzado tal vez para una familia o para unas 2 familias a lo mucho, pero para una multitud de más de 4,000 personas iba a ser imposible que se pudiera realizar ese milagro. Y ahí es donde tú y yo estamos también presentes. ¿Cuáles son los recursos que tú ya tienes? ¿Cuáles son las capacidades que ya Dios te ha dado para que puedas desarrollarlas y que para que puedas tú poder ser ese instrumento que el Señor anhela que tú seas? Cada uno de nosotros, por limitados que sean nuestros recursos, podemos ser de bendición para otras personas. Podemos ser de bendición para la obra de Dios. Podemos ser de bendición para la extensión del reino de Dios. Podemos ser eso que el Señor quiere levantar en este tiempo. La pregunta que nos hacemos es: ¿realmente, Señor, podremos con nuestras capacidades servirte? ¿Realmente con lo que yo conozco puedo compartir de tu palabra? ¿Realmente con mis recursos económicos puedo bendecir a otros? Hay alguien que dijo: yo no doy porque no tengo. ¿Has escuchado eso? ¿Verdad? Yo no doy pues porque no tengo. Bueno, lo que quiso decir realmente esa persona es: yo no puedo dar porque lo que yo quisiera tener no lo tengo todavía. Y si te doy esto poquito que yo tengo, pues menos voy a llegar a lo que yo quisiera tener. Por lo tanto, ahí nos vemos, arréglatelas como tú puedas. Pero en el reino de Dios las cosas son diferentes. En el reino de Dios nosotros no nos movemos por vista, nos movemos por fe. Nosotros nos movemos creyéndole a un Dios que es grande, que es poderoso, que nos ha dado promesas, que nos ha dicho cómo movernos en la vida, cómo actuar, cómo hacer las cosas, y que si nosotros caminamos en su voluntad y en lo que Él ha trazado para cada uno, nosotros vamos a poder alcanzar todas esas cosas que Él ya estableció. Mira, no vamos a inventar el hilo negro. Vamos a seguir solamente lo que ya está establecido, lo que ya el Señor puso en su palabra. Lo sigues y va a ser de bendición para tu vida.
Por eso el Señor dijo: delante de ti pongo la bendición y pongo la maldición. Si tú me obedeces y guardas mi palabra y haces esto y se lo transmites a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y ahí le empieza a decir el Señor al pueblo de Israel varias situaciones, varias circunstancias diferentes. Si tú lo haces, vas a ser bendecido. Pues ¿qué nos falta para seguir ese camino? ¿Qué nos falta para poder recorrer esos pasos en los cuales el Señor ya nos ha dicho que tenemos que caminar, o en los cuales ya Él ha trazado para ser de bendición cada uno de nosotros a otras personas? Recuerda que nosotros no damos porque tenemos, porque si no, nunca daríamos. Porque siempre en el corazón o en el pensamiento del hombre hay una necesidad por tener cada vez más. Y el que gana 1000 piensa que no tiene, pero el que gana 100 piensa que el que tiene 1000 tiene mucho. Y el que gana 10,000, ¿verdad?, piensa que no tiene, pero piensa que el que tiene 20 gana mucho. Y así te puedes ir sucesivamente. Déjame decirte que no importa cuánto tengas o cuánto ganes, lo importante es qué tanto dependes tú de Dios, en qué tanto está tu confianza delante del Señor. Tú puedes ganar 1000 pesos, no puedes ganar nada, y puedes tener un Dios que te sustenta y que te provee en todo lo necesario, sin que tú puedas andarle pidiendo a la gente para que te ayude o para que te dé. Él puede darte aún más abundantemente en todas las cosas cuando uno lo reconoce como el Señor y cuando uno empieza a caminar en el camino que Él ha trazado para alcanzar la victoria en todas las cosas que enfrentamos. El Señor cambia nuestras vidas, el Señor cambia todas nuestras necesidades cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros nos encomendamos a Él en todas las cosas que Él ha trazado en su palabra. Caminamos en ello, vamos a alcanzar la bendición. Y bueno, el verso 35 dice la palabra: y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Qué interesante es cómo el Señor actuaba en fe en todas esas cosas que estaba haciendo. ¿Y sabes por qué actuaba en fe? Hay lo que es la fe y hay lo que es ¿cómo se le llama esa palabra? Se me fue ahorita, pero la presunción. Me acuerdo, decía el pastor Roger esas palabras: puedes tener fe o puedes tener presunción. Presumir que tienes fe, presumir que eres un hombre de fe, o puedes ser una persona que en realidad pueda caminar en fe. Jesús era alguien que caminaba en fe. ¿Recuerdas cuando estuvo con Lázaro? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Le dijo: gracias, Señor, porque sé que siempre me oyes, pero lo hago para que estos crean, para que ellos conozcan, para que la gente que está escuchando crea que tú me enviaste. El Señor sabía que el Padre le iba a responder. Pregunta: ¿por qué? ¿Por qué lo sabía? ¿Porque era el Hijo de Dios? ¿O porque tenía una comunión constante con Él? Porque Jesús estaba en su condición de hombre y Él nos enseñó la manera en la cual nosotros tenemos que estar también en la condición en la cual estamos actualmente. Nuestra comunión con Dios va a marcar también cómo el Señor nos va a guiar para suplir todas las necesidades que podamos tener y cómo suplir las de los demás. Cuando tú tienes esa comunión perfecta con Dios, el Señor te bendice en todas las cosas. Yo recuerdo cuando estábamos pequeños y mi padre estaba ahí en el ministerio, y él era un hombre que trabajaba demasiado en la obra del Señor, y empezó a desarrollarse la iglesia y a crecer, pero había necesidades. No, el sueldo que él recibía de parte de la iglesia era un sueldo que era muy poco, y él no se dedicaba a ninguna otra actividad. Pero él nunca pidió nada a nadie. Él era un hombre de fe, y él venía de rodillas delante del Señor y clamaba a Él y oraba a Él con 4 hijos. Todavía no nacía mi hermana, no, sí, ya había nacido mi hermana menor, pero él ya tenía 4 hijos, 4 de familia, todos chiquitos, ¿verdad? Menos de 12 años, yo creo, 13, no, ya había nacido, no, menos de 10 años, porque yo soy mayor 10 años que mi hermana. Pero
menos de 10 años, y él clamaba al Señor y le buscaba el rostro del Señor. Y de repente, yo me acuerdo que llegaba gente allá a la casa con verdura y con frutas y con cosas, o que de repente íbamos a comprar alimentos y decía: papá, pues traía muy poco dinero para lo que podía comprar, y de repente se encontraba alguien y le invitaba y le llenaba. Ahí nos íbamos al mercado, me acuerdo, y le llenaba la cajas de verdura y de alimentos ahí para que pudiéramos comer. Y yo ni me di cuenta que había escasez en ese entonces. ¿Y sabes por qué no me daba cuenta? Porque mi padre nunca decía que faltaba en la casa. Él nunca hablaba de escasez en la casa, nunca hablaba de que no tenía dinero, de nada. Cuando le pedíamos para algo y él decía no, era no, nada más. No es no tengo, o no hay, o no. Uno no sabía si tenía o si no tenía, pero había veces, la mayoría de las veces no llegábamos a fin del mes, porque él ganaba alrededor de 4,000 pesos de lo que son ahorita en todo el mes. Ahora imagínate eso con cuatro de familia. Pero el Señor suplió todas las necesidades que teníamos conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor. ¿Por qué? Por un hombre que tenía comunión con el Señor constantemente, y a través de eso él caminaba en fe y podía ver suplidas todas las necesidades que podíamos nosotros enfrentar. Jesús mandó a la multitud que se recostase. Él ya sabía que el Padre le iba a escuchar. ¿Por qué? Porque así lo decía él: yo sé que siempre me oyes. Porque todo lo que el Señor oía del Padre que tenía que hacer, eso era lo que hacía. El Señor sabía lo que el Padre quería hacer, y él se movía en esa misma dirección para cumplir la labor y la voluntad del Señor en todas las cosas. Número 4, no te olvides de agradecer. Bueno, número 3, concluyo con esto: tú y yo tenemos que ser personas que dependan total y plenamente del Señor. No podemos alejarnos ni un solo instante de delante de su presencia. Tenemos que pasar ese tiempo que necesitamos para poder ser sensibles a lo que Dios quiere hacer. Muy bien, cuarta cosa: no te olvides de agradecer. Mateo capítulo 15, en el verso número 36. Dice la Escritura: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Tomó los panecitos, los pececitos, ¿y qué hizo? Dio gracias. Qué importante es que tú y yo podamos ser agradecidos con todas las cosas que el Señor nos da día tras día. Qué importante es que aprendamos a apreciar todo lo que tenemos y a no estar quejumbrosos por lo que no tenemos. Yo creo que así somos de niños, ¿no? Cuando hay una inmadurez, nos quejamos por lo que no tenemos. Nos quejamos porque no nos quisieron comprar algo, o porque no pudimos tener algo de la tienda. El problema es que muchas veces esa actitud o ese estilo de vida lo pasamos también a una etapa adulta. Cuando éramos niños, muchas veces no agradecíamos el plato que teníamos en la mesa. Tenía que llegar. Al cabo que nosotros no éramos los responsables de traerlo. Y si llegaba el huevito estrellado, pues con la yema rota, me lo cambias por favor, ¿verdad? En algunas ocasiones habrá algunos muy exigentes, ¿verdad? Como Charlie. No, Charlie no, ¿verdad? Había gente muy exigente. Habíamos, ¿verdad? Éramos muy exigentes con la comida. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá de chiquillo: oye, esto es lo que comimos ayer. No, yo quiero comida nueva, yo quiero otro tipo de comida, ¿verdad? Le decía a mi madre, oye, uno ni se da cuenta ya ahorita ya que te casas, oye, pues ya van 3 días que como lo mismo y soy bien feliz, ¿verdad? Todavía queda ahí en el refri, vamos a darle mate a eso, ¿verdad? Porque cambia ya tu forma de pensar, cambia tu forma de ver las cosas. Te empiezas a volver agradecido con lo que tienes, porque ahora tú eres quien lo consigue.
Ahora tú eres el quien lo está buscando. Ahora tú eres quien tiene que trabajar para obtenerlo. El problema es que muchas veces no le agradecemos al Señor todo lo que tenemos. Y en vez de darle gracias a Dios, por ejemplo, por el trabajo que tenemos, donde ganamos 5,000, 10,000 pesos, lo que sea, Señor, es que yo quiero el de 50, yo quiero el de 40, ¿por qué no lo tengo? Y nos dice el Señor, oye, pero mira, te estoy dando el trabajo de 10, pero mira, te estoy dando casa y donde vives vale 10,000 y te estoy dando techo y te estoy dando esto y te estoy dando. Y sucede que el Señor nos está dando más de 100,000 pesos con todo lo que nos da y nosotros no lo vemos porque queremos lo que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona no vive agradecida? Resulta que vive frustrada. Resulta que vive deprimida, resulta que vive enojada, ¿verdad? Porque no obtiene lo que quisiera tener. Y no nos damos cuenta cómo el Señor ha sido tan bueno con nosotros, aún y a pesar de nosotros mismos, aún y a pesar de nuestras actitudes. Fíjate, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel? Si el pueblo de Israel, en vez de quejarse por lo que no tenían, hubieran sido agradecidos con Dios y haberle dicho, Señor, pues mira, gracias primeramente por habernos librado de Faraón. Gracias por habernos librado de la mano del enemigo que nos tenía sometidos. Señor, aquí estamos ya, pero ¿sabes qué, Señor? Nada más quisiéramos pedirte, si es tu voluntad, llevamos 2 días sin tomar agua. ¿No te gustaría, Señor, abrir algún pozo o llevarnos hacia un lugar donde pueda haber? ¿Qué hubiera pasado con el pueblo de Israel? Obviamente el pueblo de Israel tenía necesidades y dice el Señor que los sacó al desierto. ¿Para qué? Para probarlos, para ver si iban a hacer lo que el Señor les estaba mandando a hacer. Pero el pueblo de Israel, en vez de ser agradecidos con lo que ya Dios les había dicho y poder exponer su necesidad de una mejor manera delante del Señor, el pueblo de Israel ni fue agradecido, pero sí se pudo estar quejando de todo lo que no tenía y de todo lo que le estaba faltando. ¿Qué? ¿Nos sacaste al desierto para matarnos de sed? ¿Nos sacaste al desierto para matarnos de hambre? ¿Nos sacaste al desierto para que nos destruyeran nuestros enemigos? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no se quejó? Yo te aseguro que si hubiera sido un pueblo agradecido y hubiera pedido al Señor con reverencia las necesidades que ellos tenían, Dios les hubiera suplido sus necesidades y aún hubieran entrado todos a la tierra de la promesa. No hubieran tenido que pasar 40 años en el desierto. 3 meses después dice la Biblia que llegaron ahí para expiar la tierra. Imagínate, después de haber salido de la tierra de Egipto, el camino a Egipto hubiera sido bastante corto, pero no fueron aprobados y tuvieron que enfrentar las consecuencias de su propia queja y de su propia manera incorrecta de ser. El libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, en el verso número 18 dice la palabra: dad gracias. ¿En qué? En algunas cositas solamente. No, ¿verdad? Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que podamos disfrutar de todas sus bendiciones, para que podamos alcanzar de todas las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Y una persona agradecida, ¿cómo está? Contenta, ¿verdad? ¿Y por qué está contenta? Pues porque tiene cosas que no merecía. Y una persona que se está quejando, pues está triste. ¿Y por qué está triste? Porque no tiene lo que quiere. Entonces, como que podemos tener la misma necesidad, pero podemos tener también diferente actitud en cada una de esas necesidades. Que podamos tener la actitud que el Señor demanda en cada una de nuestras vidas para ser un instrumento en las manos del Señor. Y último punto, quinto punto: los involucrados en el milagro. Aquí hay algo muy importante. Vamos allá al libro de Mateo, en el capítulo número
15, en el verso número 37. Sucede el milagro y comieron todos y se saciaron. Wow, con los pocos panes y con los pocos peces. Dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. 7 canastas llenas sobraron de esos poquitos panes y esos poquitos peces. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor multiplica los pocos recursos que tenemos cuando los ponemos delante de su presencia, cuando caminamos en comunión con Él, cuando somos agradecidos delante del Señor. Esa es la manera en la cual trabaja el Señor con cada uno de nosotros. Esa es la manera en la cual el Señor nos perfecciona. Esa es la manera en la cual el Señor nos lleva más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Aquí vemos a 3 diferentes personajes, ¿ok? El primero de ellos, el que hizo el milagro. ¿Quién fue el que hizo el milagro? Pues el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que hace los milagros en nuestra vida? Pues el Señor Jesucristo. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos guarda, Él es quien hace aún más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas. Podemos saber que si nosotros ponemos nuestra vista en Él, Él va a actuar y Él va a obrar en cada uno de nosotros. Y qué importante es que tú y yo podamos saber y entender que tenemos un Dios de milagros, un Dios que actúa y se revela en la vida de aquellos que claman a Él. Por eso Él dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ok? Entonces el primer personaje que vemos en esta historia es nuestro Señor Jesucristo. El segundo milagro, el que hizo el milagro, nuestro Señor Jesús. El segundo personaje o los siguientes personajes son los que fueron utilizados para el milagro. ¿Quiénes fueron las personas que fueron utilizadas para el milagro? Los que tenían los recursos. ¿Quiénes tenían los recursos? Bueno, los primeros eran aquellos que tenían los panes y los peces, los que los trajeron ahí al Señor. Pero también los discípulos eran parte del equipo que tenía los recursos. ¿Y qué recursos tenían los discípulos? Que los discípulos eran personas que estaban instruidas en el Señor para poder servirle a Él y para poder hacer la obra que Él estaba queriendo hacer con toda esa multitud de gente. Imagínate, no sé si eran solamente los 12 discípulos o había más de ellos en ese lugar, pero te puedo asegurar que eran pocos comparados con toda la cantidad de gente que estaba ahí en ese lugar. Yo no sé cómo le pudieron hacer, tal vez había 7 cestas y ahí puso el Señor un pedazo de pescado en cada una de ellas, o había un poquito más de cestas, pero se tomaron a los discípulos y los discípulos empezaron a servir al Señor, empezaron a llevar el pan, empezaron a llevar el pescado también delante de la gente que estaba en necesidad, y pudieron la gente saciarse. La gente pudo saciarse de esa necesidad que ellos estaban enfrentando. ¿Sabes qué? Dios quiere levantar discípulos en este tiempo. ¿Y cuál es el objetivo para que el Señor levante discípulos? Porque Él quiere que tú seas una extensión en los brazos del Señor para cumplir su voluntad en este tiempo. El Señor, fíjate muy bien, en el libro aquí en el libro de Mateo, dice la palabra ahí en el verso 36, dice: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Cuántos han recibido algo del Señor en este tiempo o durante su vida? El Señor ha puesto el pan en tu vida. ¿Para qué? Para que tú puedas darlo a otras personas. El Señor Jesús puede hacer todo, ¿sabías tú eso?
puede Él presentarse, revelarse ante toda lengua, ante todo pueblo y toda nación, y que puedan buscarlo a Él y adorarle. Pero Él te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Él quiere que seamos un instrumento en sus manos para saciar la necesidad que hay en la gente. Una necesidad que se manifiesta de muchas maneras. Y aquí quiero llevarte al tercer personaje que podemos ver en este pasaje, que son aquellos que recibieron el milagro. ¿Cuántas personas tú conoces que necesitan un milagro? ¿Cuántos de aquí necesitan un milagro? Tal vez muchos de nosotros necesitamos un milagro de parte de Dios. Pero yo te quiero invitar a que te empieces a cambiar el enfoque. Cuando uno empieza a ver por su necesidad, está agobiado y está triste. Alza tus ojos y mira, porque los campos están listos para la siega. Deja de ver tus necesidades y empieza a ver las necesidades de aquellos que están sin Cristo. Empieza a ver las necesidades de aquellos que no tienen a quién escuchar. Aquí vemos a esta gente que estaba ansiosa, deseosa. Llevaban 3 días caminando con el Señor. Imagínate, 3 días caminando con el Señor. Y el Señor empezó a ver la necesidad que había en la vida de ellos para poder saciar esa necesidad. ¿Tú crees que Dios no había visto la necesidad en el pueblo de Israel? Él la vio la necesidad y pudo haberla suplida si es que el pueblo no empezaba a quejarse. Esta gente estaba ahí queriendo recibir el pan espiritual en su vida, recibir más de la presencia de Dios en ellos. Y Jesús vio por sus necesidades físicas, aun y cuando también suplió las necesidades espirituales. ¿De qué manera te quiere usar el Señor a ti? ¿De qué manera me quiere usar el Señor a mí? Imagínate, y lo he dicho varias veces, que cada uno de nosotros pudiera funcionar y ser un brazo extendido de Dios para aquellos que están sin escuchar la palabra, sin recibir de parte de Dios esa palabra de aliento, esa palabra que puede transformar y cambiar los corazones. Y hoy el Señor quiere usarte a ti. Hoy el Señor quiere levantar tu vida. Hoy el Señor quiere que puedas entender que así como tú un día le conociste a Él, le reconociste como el Señor y el Salvador de tu vida, hay mucha gente que está sin siquiera saber que hay una esperanza para ellos. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie en este tiempo. Yo creo que el Señor quiere levantar a cada uno de nosotros para cumplir ese llamado que Él anhela y desea poner en cada una de nuestras vidas. Dile ahí al Señor: Señor, no quiero dejar pasar más el tiempo. No quiero que esas limitaciones que hay en mi vida me impidan a que yo sea un instrumento en tus manos. No quiero que la falta de recursos que yo sé que puedo tener sean una barrera para que yo pueda ser de bendición para otros, Señor, para que pueda levantar vidas y corazones, Señor, restaurar familias, Señor, hablar esa verdad gloriosa que un día me cambió a mí y que también puede cambiar a otros. Dile ya al Señor: Señor, que los recursos que tengo, los pocos panes y los pocos peces, Señor, que tú ya me diste y que estoy agradecido por ello, puedas tú multiplicarlos para que yo pueda ser ese instrumento que tú anhelas y deseas, Señor, trabajar en mí, y que yo sea, Señor, parte de la obra a la cual tú me quieres llevar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí hay vidas y hay corazones, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad, dispuestos a alcanzar, Señor, esas promesas gloriosas, Señor, a las cuales tú nos quieres llevar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy clamamos a ti, te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en cada una de nuestras vidas y levantarnos con poder.
Derrama de tu gloria en este tiempo, Señor, y úsanos para tu honra y gloria, Señor, para tu alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.